pido disculpas por inconvenientes con el almacenamiento, pues lo tuve que dividir en dos. Ok, quedé en el mar. Ellos, ok, convirtieron su corazón a Dios. Jonás se fue. El Señor hizo que un pez grande se lo tragara y tuviera 3 días en el vientre del pez, tiempo suficiente para Jonás orar, pedir perdón, meditar, y entonces así lo hizo. Hizo una oración y el pez hace que, en este caso, escupe a Jonás en la orilla, cerca de la orilla. Y bueno, Jonás se va a dirección a Nínive. En realidad él no tiene un discurso acerca de cómo se iba a acabar Nínive, sino que simplemente le dicen que se arrepienta, que ha llegado la destrucción. Al llegar, al ver que todo el pueblo, a pesar de que él no dijo gran cosa, pero el pueblo se arrepintió, el rey emitió un edicto, hasta los animales los mandó a ayunar, a vestirse de ceniza, a volcarse a Dios, y hubo un arrepentimiento genuino, aunque él solamente fuera a anunciar la destrucción. Él no dio gran discurso, inclusive el discurso de él fue como de 5 palabras. Jonás se molesta un poco porque el Señor decide no destruir a Nínive. Y bueno, sale afuera de la ciudad a ver qué va a pasar, y cita a una parte de Éxodo donde habla que Dios es amor, y que Él es más amor que fuego consumidor. Entonces, que Él sabía que Dios perdona las maldades generacionales. Y bueno, Él sabe la naturaleza de Dios, pero aunque Él sabe la naturaleza de Dios y Él sirve a Dios, Él como que no siente compasión por el que se pierde. Entonces es allí donde vemos que el Señor como que le quiere enseñar. Primero nos muestra la rebeldía de Jonás, y el Señor, mientras que él está fuera en el sol y todo, hace que crezca una planta que le dé comodidad, y al otro día, a través de un gusano que el Señor permitió, hace que se seque. Entonces él comienza de una vez a quejarse, a querer morirse, y como a hacer pataletas de malcriado. Entonces el Señor le dice: ajá, pero te compadeces más de una planta que creció en un día y al otro día se marchitó sin ti, sin que tú tuvieras nada que ver en eso. Sí, me compadezco. Y no te compadeces de las personas de esa ciudad que tienen miles de habitantes, niños, personas que se arrepintieron. No te compadeces de ellos. Entonces ahí el Señor nos da una lección que bueno, es así que finaliza el libro. Y es una lección para nosotros ver cómo cuando nosotros buscamos al Señor tenemos que buscar también la naturaleza de Dios, buscar lo que Él ama. Y Él ama al pecador, más aborrece el pecado. Es decir, si la persona se arrepiente, no importa, todo échalo a un lado. Lo que el Señor ama es eso, es la alma que se va a salvar. Entonces es como el egoísmo que tenía Jonás en ese momento. Me extendí un poquito con Jonás porque fue como que la historia que más me llegó, porque es un aprendizaje para nosotros. Realmente es un aprendizaje, y ver cómo Dios ni siquiera nos rechaza a nosotros, que a veces somos egoístas, a veces queremos el juicio para los demás y no vemos que nosotros también fuimos pecadores en algún momento, o siendo así, queriendo el juicio de los demás, también pecamos porque no tenemos la naturaleza de Dios. Por eso Él es Dios, gloria a Dios por eso. Miqueas y Nahum. Miqueas es un libro profético que habla y abre en poemas. Es muy bonito porque ambos, tanto Miqueas como Nahum, hablan con un poema de la venida del Señor de una forma maravillosa, como lo fue en Éxodo también, con terremoto, fuego, humo. Y Miqueas es una profecía muy bonita en contra de el reino. Ya estaba dividido en este momento, fue unos más o menos 600 antes de Cristo, y el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Miqueas es un profeta que vivía en la región de Judá. Él habla acerca del juicio que viene para Israel, ¿sí? Por haberse volcado al Señor. Habla de unos 500 años de rebeldía,
por todo lo que estaba sucediendo en cuanto en Israel. Toda la perversión que había, todas las leyes, cómo se rompían, cómo se quebraban, cómo hacían lo contrario a lo que el Señor manda. Habla también de que el juicio contra los profetas, que eran, por decirlo así coloquialmente, unos vendidos, pues se dejaban, ¿cómo se llama? Se dejaban chantajear o comprar, no sé, para que predijeran cosas buenas, cosas que verdaderamente no iban a pasar, pero practicaban la injusticia. Habla acerca de eso, de cómo el pueblo de Dios se había volcado hacia la injusticia y por eso iba a venir juicio. Pero también habla una parte muy bonita, porque son 7 capítulos, pero habla de cómo el Señor va a redimir a su pueblo, lo va a llevar como un rebaño, ¿verdad? Algo muy hermoso que hace el Señor con el pueblo que él ama, y cómo él va a restablecer su reinado. Inclusive es algo muy profético porque habla acerca del reinado del Mesías. Entonces, bueno, es muy bonito las promesas que tiene, aunque también habla de mensaje de que viene juicio para el pueblo de Israel por lo que hacía. El profeta Nahum, que le sigue a Miqueas, también habla del juicio, y aunque no menciona directamente a Nínive ni al reino de Asiria, pero habla acerca de ellos, que Babilonia va a venir a destruir a Asiria y a Nínive, porque eran muy violentos. Habían ganado fama, habían ganado territorio, habían ganado lo que querían, pero a través de la violencia. Y habla de que el Señor no deja que la injusticia, que la violencia quede impune. Habla del castigo para los malos. Aunque en los capítulos no menciona que es a Nínive, que es Asiria, pero todo lo hace referente a eso. Es importante ver que fue más o menos Miqueas fue un profeta más o menos a la época de Isaías, porque hablan cosas similares, y Nahum también cita términos que usaba Isaías, y Isaías estaba en Israel, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es muy importante ver cómo a través de estos poemas, de estas profecías, el Señor advierte a su pueblo de que viene destrucción, pero también advierte de que Él va a restituir a su pueblo, de que Él va a llevarlos nuevamente. Habla de la destrucción del templo de Salomón también, pero de que no va a ser por tanto tiempo, de que va a ser reconstruido. Realmente el Señor siempre, una y otra vez, muestra su misericordia. Y lo que me llamó la atención fue que ve cómo Nahum se une con Jonás, y me gustó muchísimo porque en el capítulo 1 de Nahum comienza leyó la palabra en nombre de Jesús, profecía acerca de Nínive, libro de visión que tuvo Nahum del Cos. Entonces, fíjense cómo Jonás realmente aborrecía a Nínive y no quería, y habla de que el Señor perdonó una vez a Nínive, y Jonás veía esa maldad, pero Nahum, ya aquí el Señor ya dictó sentencia, es decir, ya para esta época no estaba Jonás, pero Jonás sabía que aunque las personas dicen se arrepienten, a veces el arrepentimiento era de lengua para afuera, pero que luego iban a volver a ser malvados, y así fue. Pero también muestra la misericordia de Dios, de que Dios da segundas y terceras oportunidades. Dios es grande y maravilloso. Y bueno, estos son los 3 profetas menores que yo tomé. Pastor, muchas gracias, muy interesante, de verdad que aprendemos bastante, porque uno ve cómo se enlaza una cosa con la otra, y bueno, lo de la canción me encantó, porque en realidad ya no me aprendí algo así de los libros, y sé que no se me va a olvidar, la tengo ya ahí descargada. Entonces, bueno, esperamos vernos en la próxima materia. Que tengan feliz día.